Hola, una vez más, yo soy Arturo y hoy vamos a ver un poco de cómo elegir la computadora y el programa de edición que necesitas para editar tus videos de YouTube. Hago este video como uno de los primeros porque seguramente tú ya tienes material que grabaste y ahora no sabes qué hacer con él. Es probable que tengas una computadora en casa o que si no tienes, entonces te estés preguntando cuál es la computadora que necesitas comprar. Lo cierto es que también en los teléfonos celulares hay programas gratis que puedes usar para editar básicamente. Pero siempre está la pregunta, ¿cómo lo hago más fácil? ¿Cómo lo hago ya profesionalmente? Entonces comencemos. Hay dos estilos de computadora, una de escritorio y las laptops, que son las portátiles que te puedes llevar a cualquier lado. La diferencia es que las de escritorio, aparte de que no te las puedes llevar, pueden darte mejor capacidad por el precio que estás pagando. En la laptop es muy portátil, es muy pequeña, pero por lo mismo el espacio es muy limitado. Se elevan los precios cuando quieres meterle lo mismo que le pusiste a la de escritorio. Es por eso que te tienes que preguntar, ¿dónde vas a trabajar? ¿Vas a trabajar en casa, en una oficina? Entonces tal vez te convenga tener una de escritorio y tienes un mejor precio con una muy buena capacidad de computadora. Pero si no sabes dónde vas a editar, si vas a ir a la universidad, a la escuela, al trabajo con ella, entonces tal vez te convenga una laptop. Y la pregunta que hay un debate eterno, que no nos vamos a ahondar mucho en eso, simplemente quiero decirlo. ¿Qué compro? ¿Mac o una PC? Todavía está el mito de que las Mac son mejores para edición de video o diseño, pero últimamente han cambiado mucho las cosas. Las Macs siguen siendo muy buenas, pero cuestan muchísimo por lo mismo que te puede ofrecer una PC. Pero ya ahí depende mucho de gustos personales. Lo único que te puedo decir que sí cambian las computadoras Mac y PC es en algunos programas. Hay algunos programas que son exclusivamente de Mac porque los hace Apple, pero en la PC puedes usar un sinfín de otros programas que también son muy buenos. Y por cierto, también hay algunos programas que son compatibles tanto en PC como en Mac. Entonces ya depende ahí qué es lo que te guste. En lo que te tienes que fijar cuando pidas una computadora es en la memoria RAM, en el procesador y en la memoria gráfica. Estos tres factores van a ser los que hagan que tu computadora sea más veloz que otras. No voy a dar números ahorita porque en 5 años van a ser distintos, pero el principio es el mismo. La velocidad. Una de las cosas en las que no nos fijamos y es súper importante es en tener un disco duro externo. Cuando estés comprando tu computadora no te fijes tanto en la capacidad de memoria que tiene de almacenamiento. Esa memoria es lo único para lo que sirve, es para tener tus aplicaciones o programas. Pero no te recomiendo nada tener tus videos en tu computadora, porque eso va a hacer que se alente con el tiempo y si por mala suerte tu computadora deja de funcionar, entonces es muy difícil sacar los archivos que tenías ahí. Mi mejor recomendación es que consigas un disco duro externo con mucho almacenamiento y entonces ahí guardes todos tus videos. Los discos duros externos hoy en día ya son muy baratos por la cantidad de almacenamiento que te van a dar. Lo único que te recomiendo que cheques es la conexión. Unos tienen USB 2.0 que eso hoy en día ya es muy lento. Hay otros que tienen USB 3.0 que es pues el estándar todavía suficiente para editar algo. Y hay otros que tienen conexiones más rápidas como Thunderbolt o USB-C. Igual las conexiones cambian, entonces en una de esas en unos años USB-C va a ser de lo más lento y van a haber otras cosas nuevas. Entonces tú tienes que checar por qué cuesta un disco duro más que el otro. Es simplemente por la velocidad que tiene de transferir y escribir datos. Por ejemplo, yo me compré este disco duro Western Digital, bastante bueno. Me costó como un poquito más de $100 y tiene 4 terabytes. Tiene conexión de USB 3. Y para mí es suficiente. De más adelante, cuando tengamos que editar ya en 4K, 8K o cualquier cosa acá, pues ya va a ser insuficiente. Ya que tienes tu computadora, tu disco duro y tus archivos para editar, lo primero que tienes que hacer antes de abrir el programa de edición es ordenarlos. Parece que voy a ser muy regañón en esto, pero ese es el principio de la edición. Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner los shows en una carpeta, yo luego los enumero y me gusta crear una carpeta que diga material.
Tú puedes hacerlo como tú quieras, yo nada más te digo cómo yo trabajo y me ha funcionado bastante bien. En la carpeta de material yo lo que hago es poner el video y el audio o todos los archivos que es el material bruto, y lo primero que hago es cambiarles el nombre. ¿Por qué les cambio el nombre? Porque luego a veces tengo archivos que se llaman iguales y son de grabaciones de 2 días distintos, tal vez de 1 año de diferencia. Si el programa en algún punto pierde un archivo, para encontrar específicamente ese archivo va a estar muy complicado. Tal vez se llamen 5 archivos igual. Entonces la computadora no va a saber cuál es el que necesita. Y tú vas a tener que ir revisando uno a uno para saber si ese es el que estabas buscando. Entonces siempre les pongo un nombre clave. Por ejemplo, el nombre del show, el nombre del capítulo y tal vez la calificación. A la cámara A le pongo A la cámara B le pongo B, al sonido le pongo S de sonido. O sea, tú lo puedes hacer como tú quieras, pero desde antes de editar yo ya estoy calificando mi material y ya sé con qué cuento. Hay gente que tiene mucha prisa, ignora estos consejos y luego se le pierden las cosas. Por lo que habrán visto es un tema muy complicado, pero aquí les voy a hacer un resumen de lo que necesitas. ¿Qué necesitamos? Una computadora de escritorio o laptop, una PC o una Mac. Cuando compren una computadora, fíjense en la memoria RAM, el procesador y la tarjeta gráfica. Compren un disco duro externo de gran capacidad y con una conexión bastante veloz. Y antes de editar, ordenen sus archivos. Ordénenlos, acuérdense. Y eso es todo por hoy. Me di cuenta que el capítulo iba a ser muy largo porque también quería abarcar los programas de edición, pero eso lo podemos ver en el siguiente capítulo. Si tienes alguna duda, házmela saber en los comentarios, dale like y compártelo si te sirvió. Bueno, pues te mando un saludo y hasta luego.